Muy buen día, señores. Bienvenidos al curso de Prevención y Control de Incendios, dictado por la entidad educativa LANET, Conocimiento para la Era de la Información. Bienvenidos. Muy bien, vamos a revisar los objetivos para este curso de control de incendios. Básicamente, ustedes al finalizar esta lección serán capaces de definir qué es el fuego, describir los tres métodos de transferencia de calor, describir los métodos de extinción de incendios, enumerar las clases de incendio y describir el uso de un extintor portátil. Con estos 5 objetivos, desde LANET nos enfocaremos para que ustedes tengan el conocimiento necesario y sepan actuar en caso de que se les presente una novedad con conatos de incendio. Vamos a continuar con el curso. Empecemos con la sección número 1. ¿Qué es el fuego? En esta sección aprenderás qué es el fuego y qué partes lo componen. Es necesario que pongan mucha atención, ya que de esta sección saldrán algunas preguntas en la evaluación que ustedes tendrán que responder más adelante. Continuamos. Entramos con lo que es la definición del fuego. El fuego básicamente es una reacción química rápida que libera energía y productos de combustión, el cual está compuesto por oxígeno, temperatura y combustible. Sin estos tres componentes, pues no existiría fuego. Por eso es tan importante entender el triángulo del fuego, que más adelante lo vamos a ver. Continuemos. Señores, en este momento vamos a ver el tetraedro del fuego. ¿Qué es el tetraedro del fuego? Básicamente nos muestra los 4 componentes que hacen parte del fuego. Como ustedes bien lo observan en el triángulo que se ve a continuación, ustedes revisarán que existen 4 componentes. ¿Cuáles son? Calor, que es el que está dibujado con el color rojo. Oxígeno, que es el que está con el color azul. Combustible, que es el que está definido con color amarillo. Y hablan sobre la reacción química que se produce cuando se unen estos 3 componentes. A esto es que se le llama el tetraedro del fuego. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ya que esto va a ser un punto específico de la evaluación. Vamos a ver entonces la definición de qué es un tetraedro del fuego. Entonces nos indica: tetraedro del fuego está compuesto de calor, oxígeno, combustible y reacción química en cadena. Entonces las 4 caras del llamado tetraedro del fuego son las encargadas de producir el fuego. Para que ello se produzca debe darse la ocurrencia simultánea de estos 4 elementos. ¿Qué significa eso? Básicamente que si nosotros no tenemos los 4 elementos activos, no existirá fuego. Me explico. Si en algún momento llegáramos a extinguir el oxígeno, el fuego se eliminaría. Un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, cuando ustedes ponen una vela, la encienden y le ponen un vaso de vidrio tapando toda la vela. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen esa operación, pues el fuego se extingue. ¿Por qué se extingue? Básicamente porque ustedes en ese momento están eliminando el oxígeno que alimenta esa llama del fuego de la vela. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que para poder extinguir el fuego deben quitar alguno de los 4 componentes. Continuemos. Continuando con la presentación anterior, vamos a revisar los 4 componentes del tetraedro del fuego. Como componente 1 tenemos el oxígeno, como componente 2 el combustible, como componente 3 el calor y 4
sería la reacción química en cadena. Para que exista fuego deben estar estos 4 componentes al mismo tiempo en ejecución. Si se elimina alguno de estos 4 componentes, básicamente se elimina el fuego. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede extinguir el fuego eliminando cada uno de estos componentes. Continuemos. Vamos a hablar básicamente de las causas que provocan los incendios. Es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, ya que minimizando estas posibles causas que nosotros desde la NET les estamos indicando, podemos llegar a minimizar riesgos en algún momento para que se produzcan dichos incendios. Vamos a empezar con la primera causa: cables eléctricos de mala calidad. Es muy importante que ustedes siempre utilicen cables eléctricos que sean de muy buena calidad, ya que cuando utilizamos cables que son muy delgados o que no resisten las temperaturas que pueden llegar a producir la parte eléctrica, ya sea de su vehículo o de su vivienda, estos pueden llegar a formar incendios y pues pueden llegar a generar pérdidas económicas para cada uno de ustedes. Entonces es muy importante que utilicemos cables eléctricos de muy buena calidad. Otra causa que puede generar incendios son varios electrodomésticos conectados a la misma toma. Eso genera sobrecargas y por ende pues, puede llegar a producir incendios. Tercera, cables pelados en los vehículos que pueden hacer cortos. Es muy importante que cuando ustedes realicen actividades eléctricas de su vehículo, encinten muy bien los cables. De esta manera garantizamos que no existan cortos dentro de nuestro vehículo. Cuarto, velas encendidas sin supervisión. Muchas veces nuestros familiares pueden utilizar velas en las viviendas y las dejan ahí prendidas y no hay una supervisión adecuada. Estas pueden llegar a caerse y pueden producir incendios de gran escala. Entonces es muy importante que si ustedes van a poner velas en sus viviendas, pues siempre estén bajo una muy buena supervisión. Como quinta causa tenemos los escapes de combustible. Muy importante también tenerlo en cuenta y evitar dichos escapes. Como sexta, materiales combustibles cerca a calentadores. Es muy importante que si ustedes van a manejar combustible, ya sea en su vivienda o en su vehículo, es importantísimo que los tengan alejados de los calentadores, ya que estos pueden generar incendios. Como séptima tenemos fallas de mantenimiento en los vehículos. Octava, planchas de ropa conectadas sin supervisión. Muchas veces generan calor excesivo y estos a su vez pueden llegar a producir incendios que pueden generar daños muy graves. Noveno, gases de ductos de basura. Y décimo, instalaciones eléctricas improvisadas. Teniendo en cuenta estas causas, ustedes pueden llegar a prevenir de alguna manera que se lleguen a materializar y evitar de esta manera los incendios. Continuemos. En esta diapositiva vamos a hablar básicamente de las recomendaciones para prevenir incendios. Es muy importante que las tengan en cuenta y de esta manera vamos a disminuir el riesgo de que se pueda generar un incendio, ya sea en nuestro vehículo o en nuestras casas. Empecemos. Primera recomendación: use cables de calidad y que no tengan averías. Segundo, no conecte muchos electrodomésticos a la misma toma. Tercero, separe combustibles de calor. Cuarto, si huele a gas, no encienda nada, ventile y cierre la llave. Quinto,
rejillas de ventilación libre. Sexto, mantenga los vehículos con los cables correctamente cubiertos con cinta para evitar cortos. Séptimo, evite fumar junto a líquidos inflamables. Es muy importante esta parte, ya que si ustedes en algún momento van a transportar mercancías peligrosas, está prohibido fumar al momento de que ustedes estén realizando dicho transporte. Octavo, instale detectores de humo. Noveno, identifique las salidas de emergencia, ya sea en la empresa, en su vehículo o en su vivienda. Décimo, no dejar ollas al fuego sin vigilancia. Eso va muy enfocado a las personas o a los familiares que realizan su comida en las viviendas. Entonces es muy importante no dejar eso sin supervisión, porque esto puede llegar a producir incendios. Con estas recomendaciones esperamos que ustedes la tengan en cuenta y de esta manera evitaremos que se puedan llegar a producir incendios y puedan generar pérdidas económicas o hasta pérdidas de vida. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Pongámosle mucha atención. Muy bien, vamos a empezar con la sección número 2, métodos de transferencia. En esta sección aprenderás cuáles son los métodos de transferencia que existen del fuego. Comencemos. Vamos a hablar en este momento de los 3 métodos de transferencia de calor. El primer método, conducción; el segundo método, convección; y el tercer método, radiación. En la imagen que vemos en esta diapositiva nos muestran gráficamente cómo se comporta cada uno de estos 3 métodos. Vemos una fuente de calor. En esta fuente de calor se observa, por ejemplo, el método de conducción a través de una barra de metal. A través de la barra de metal ella transfiere la temperatura que se puede estar generando en esa fuente de calor. Por método de convección ustedes observan que se genera de forma horizontal y genera siempre hacia la parte superior. Y radiación se genera de manera vertical y la temperatura se transfiere a través de forma vertical. En las siguientes diapositivas vamos a ver claramente cómo se comporta cada una de estas. Continuemos. Vamos a hablar del método de conducción. El método de conducción es la transmisión punto a punto de esta energía calorífica. La conducción se produce cuando un cuerpo se calienta como resultado del contacto directo con una fuente de calor, como lo vimos en la diapositiva anterior. Ustedes van a observar, por ejemplo, que existe esta vela que está calentando esta barra de metal, y a través de la barra de metal se está transfiriendo el calor que es producido por la llama de la vela. De esa manera es que se produce la conducción. Ojo, muy importante que ustedes tengan presente esta definición, ya que puede salir en la evaluación. Entonces, muy importante, por favor tenedlo en cuenta. Continuemos. Muy bien, vamos a hablar del método de convección. Básicamente es la transferencia de energía calorífica por el movimiento de líquidos y gases calientes. Si ustedes observan, la convección se manifiesta de manera vertical. Observen la imagen donde está la vela transfiriendo calor a la mano de manera vertical. Y si observamos la segunda imagen, vemos que se está generando un incendio en el primer piso. Este método de transferencia de calor, si ustedes observan, se está generando en el primer piso, pero se está transfiriendo el incendio piso por piso. Puede llegar al segundo piso, al tercer piso y al cuarto piso. ¿Esto por qué se da? Pues por la convección.
porque la convección siempre tiende a generar el incendio de manera vertical. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ya que si nosotros atendemos el incendio de manera inmediata en el primer piso, pues vamos a garantizar que ese incendio no se vaya generando en los demás pisos de ese edificio. Continuemos con el siguiente método. El siguiente método que vamos a ver en la diapositiva es la radiación. Básicamente es la transmisión de energía a modo de onda electromagnética sin que intervenga ningún medio. Ustedes van a observar dos imágenes en esta diapositiva. Vamos a hablar de la primera imagen, donde ustedes observan una vela que está transmitiendo radiación de manera horizontal hacia la mano. ¿Qué es lo que nos está mostrando esta imagen? La forma en cómo se transfiere el calor de manera horizontal hacia la mano. Ustedes pueden hacer este ejemplo si lo desean y ustedes van a observar cómo esa radiación genera transferencia de calor hacia nuestra mano de manera horizontal. Si observamos la segunda imagen, muestra dos edificios, uno que se está incendiando, y ustedes observan que a través del calor radiante puede llegar a incendiar el edificio al frente. ¿Esto a qué se debe? Pues al método de radiación, que transfiere calor de manera horizontal y este puede a su vez generar incendios, como ustedes lo observan ahí en el edificio al frente, si no se tiene un cuidado y una atención inmediata del incendio que se esté generando. Por eso es tan importante atender los incendios de manera inmediata, para de esta manera sofocarlos y evitar más daños en las demás edificaciones en caso de que se esté presentando. Continuamos. Entramos a la sección número 3, métodos de extinción de incendios. En esta sección aprenderás los métodos de extinción de incendios y sus teorías. Vamos a comenzar esta sección, ponele mucha atención, ya que se van a hacer preguntas acerca de esta sección en nuestra evaluación del curso virtual. Empecemos. En esta sección vamos a hablar sobre la teoría de la extinción de incendios. Básicamente, el incendio se extingue limitando o interrumpiendo uno o más elementos esenciales en el proceso de combustión. Nosotros en las diapositivas anteriores hablábamos sobre el tetraedro del fuego. Básicamente, para que exista fuego, vamos a recordar que deben existir 4 componentes. El primer componente es el oxígeno, el segundo el combustible, el tercero la temperatura y el cuarto la reacción química en cadena. Si alguno de estos es interrumpido, básicamente se extingue el fuego. Pero para ello vamos a ver la siguiente diapositiva, que nos explica un poco mejor cómo generar esa extinción de incendios. Vamos a ver el método de enfriamiento. Este proceso depende de la reducción de la temperatura de combustible hasta un punto en el que no produzca suficiente vapor para arder. Si ustedes observan, el bombero en este momento está reduciendo la temperatura a través de agua. Si ustedes aplican agua a una llama, pues básicamente el fuego se extingue. ¿Por qué? Porque estamos eliminando la temperatura de este y solo quedaría el oxígeno, el combustible y la reacción química en cadena. Por esta razón ya no existiría fuego. Es muy importante que ustedes tengan claro estos conceptos, ya que esto va a ser fundamental al momento de que ustedes decidan atender un incendio y extinguirlo de manera eficaz.
Vamos a continuar con la siguiente diapositiva para seguir aprendiendo. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la eliminación de combustible. Si ustedes observan en la imagen, está el bombero, está un tubo que es el que está generando en ese momento combustible, y por eso es que se genera la llama que ustedes ven en la imagen. Si suprimimos ese combustible o cerramos la llave de combustible, pues básicamente se va a extinguir el fuego. ¿Por qué se extingue? Porque estamos eliminando uno de los cuatro componentes que generan el fuego, en este caso el combustible. Es muy similar al ejemplo anterior, pero en este caso lo que estamos eliminando es el combustible. Entonces vamos a leer la definición. Dice: la fuente de combustible puede suprimirse deteniendo el flujo de combustible líquido o gaseoso, o suprimiendo el combustible sólido en el incendio. Entonces, básicamente, si eliminas el combustible, se acaba la llama, se acaba el fuego. Muy importante que lo tengas en cuenta. Continuemos. Muy bien. En esta diapositiva vamos a hablar de cómo eliminar el oxígeno. Vamos a leer la definición. Nos dice: disminuye la propagación del incendio y puede extinguirlo totalmente con el tiempo. En su forma más sencilla, este método se utiliza para extinguir los incendios en los fogones o en las cocinas cuando se coloca una tapa en un sartén con comida ardiendo. Si ustedes observan en la diapositiva de la imagen, el bombero lo que está haciendo es ahogar la llama en esa caneca. Al momento que tú eliminas el oxígeno, como lo está haciendo el bombero poniendo una tapa, lógicamente la llama se extingue debido a que el oxígeno que la está ayudando a que se generara se elimina en ese momento. Entonces, ¿qué quedaría de los cuatro componentes que hemos hablado? Solo quedaría combustible, temperatura y reacción química en cadena. El oxígeno en este caso sería eliminado, por ende pues se elimina la llama. Vamos a hablar del último componente en la siguiente diapositiva. Vamos a terminar hablando sobre la inhibición de la reacción en cadena. Vamos a leer la definición. Dice: los agentes extintores, tales como algunos agentes químicos secos y halogenados, llamados halones, interrumpen la reacción de combustión y detienen las llamas. Este método de extinción es efectivo para los combustibles gaseosos y líquidos porque deben detener la llama para arder. Básicamente, ¿qué nos hablan acá? ¿Cómo podemos apagar un incendio que es producido gracias a una reacción química en cadena? Puede ser con sustancias peligrosas. Para ello, el bombero en este caso está utilizando un extintor. Que de eso más adelante vamos a ver las 5 clases de extintores que existen, y dependiendo del fuego que se esté generando, debemos utilizar nuestro extintor. Entonces, en este caso, para extinguir el fuego, lo que estamos haciendo con el extintor es eliminar una de las 4. En este caso sería la reacción química en cadena. Al momento que nosotros estamos eliminando esta reacción química, solo quedarían 4 componentes, que sería combustible, temperatura y oxígeno. Como no existe ya uno de los 4, entonces en ese momento ya se extinguiría el fuego. Muy importante que lo tengan en cuenta y presente al momento de que ustedes realicen la evaluación de nuestro curso virtual. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva para seguir aprendiendo. Sección número 4. Clases de incendios. En esta sección aprenderás las 5 clases de incendios y cómo identificarlos. Muy importante que lo tengas en cuenta, ya que de esta sección también vamos a hacer algunas preguntas en las evaluaciones que vamos a desarrollar en este curso virtual.
Comencemos. En esta diapositiva ustedes están viendo los 5 tipos de fuego. Está clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Estas mismas clases están identificadas en cada uno de los extintores que nosotros manejamos. En el caso de los conductores, ustedes manejan un extintor color amarillo, que es el que le dicen el multipropósito. Este extintor sirve para apagar incendios clase A, B y C. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué significa la clase A? Combustibles ordinarios. ¿Qué significa la clase B? Líquidos, gases y grasas. La clase número C significa que son incendios producidos por equipo eléctrico o energizado. La clase número D son incendios que son generados por metales combustibles. Y la clase número K son incendios que son producidos por aceites de cocina. Teniendo en cuenta estas 5 clases, es muy importante que al momento de que vayas a utilizar el extintor para apagar determinado tipo de fuego, verifiques ese fuego a causa de de cuáles de esas 5 fue producido. Si digamos ese fuego, a manera de ejemplo, ese fuego fue producido por papel, pues tú puedes utilizar un extintor clase A que sirve para apagar incendios de combustibles ordinarios. Pero en el caso, por ejemplo, para la clase número B, si el incendio es producido por un líquido inflamable, por ejemplo la gasolina, puedes utilizar un extintor clase B o un multipropósito que sirve para apagar ese tipo de incendios. En el caso de la clase número C, si es un incendio producido por alguna parte eléctrica, ya sea en tu casa o en el vehículo, debemos garantizar que el extintor sea clase C o un multipropósito. Nos puede también servir. Muy importante tener en cuenta los extintores clase D. Para las personas que han tomado el curso de sustancias peligrosas con nosotros especificamos que la clase número 4, que son sólidos inflamables, solo se deben apagar con extintores clase D. Es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta, ¿listo? Porque si ustedes, por ejemplo, se les presenta un incendio con magnesio y van a apagarlo con un multipropósito que solo sirve para apagar incendios clase A, B o C, pues lógicamente no les va a funcionar, porque ese extintor no está diseñado para apagar ese tipo de incendios que son producidos por metales combustibles. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y el extintores clase K son los que son utilizados por lo general en cocinas industriales y son diseñados básicamente para apagar incendios que sean producidos por aceites de cocina. Teniendo esto en cuenta, es muy importante que al momento que ustedes vayan a utilizar un extintor, verifiquen que sirva para apagar ese tipo de fuego. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Conozcamos el extintor. Básicamente este es un extintor multipropósito. Si ustedes observan, está compuesto con unas etiquetas que nos muestran las instrucciones de cómo utilizar el extintor y nos muestran en la parte de abajo unos cuadros azules que nos indican las clases de incendios que puede apagar este tipo de extintores. Ahí observamos que este extintor sirve para apagar incendios clase A, B y C, ¿sí? Incendios que tengan que ver con la parte eléctrica, con la parte de líquidos inflamables y con la parte de desechos ordinarios. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan presente para de esta manera saber cómo utilizar el extintor y si el extintor realmente sirve o no sirve para apagar ese tipo de fuegos. Continuamos. En esta diapositiva vamos a ver los tipos de fuego de acuerdo a sus pictogramas.
En la primera línea vemos que ese extintor solo serviría para apagar incendios clase B y C, pero no serviría para apagar incendios clase A, que serían de desechos ordinarios. En la segunda línea de pictogramas observamos que el extintor serviría solo para apagar incendios clase A, que son desechos ordinarios, y no nos serviría para apagar incendios que tuvieran que ver con líquidos inflamables o con incendios que tuvieran que ver con partes eléctricas. Y en la tercera línea vemos que el extintor nos sirve para apagar los tres tipos de fuego: A, B y C, desechos ordinarios, líquidos inflamables y incendios que son producidos por partes eléctricas. Teniendo en cuenta esto, estamos mostrando que de acuerdo a los pictogramas que aparecen en los extintores, tal como lo vimos en la diapositiva anterior, ustedes pueden saber si ese extintor que ustedes tienen cerca sirve o no sirve para apagar el tipo de fuego que se esté presentando. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, porque estos pictogramas nos ayudan a identificar más fácilmente el extintor de manera más rápida y podemos ser más efectivos al momento de utilizar el extintor. Continuemos con la siguiente diapositiva. Muy bien, entramos a la sección número 5, uso del extintor. En esta sección aprenderás cómo usar el extintor de manera correcta, y es muy importante que lo tengas presente para de esta manera garantizar la efectividad del uso del extintor. Empecemos. Vamos a hablar sobre la extinción de incendios. Los incendios son más fáciles de combatir en sus comienzos, o cuando se habla de los conatos de incendio. ¿Por qué? Porque es un incendio muy pequeño y fácilmente con un extinguidor lo puedes apagar. Entonces siempre debemos garantizar que el incendio no llegue a generar grandes proporciones, porque ya va a ser un poco más difícil de atender al momento de extinguirlo. Entonces siempre debemos garantizar o combatir los incendios al momento de su nacimiento, para de esta manera garantizar la efectividad en el uso del extintor, y garantizar que el incendio no genere grandes proporciones. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. El extinguidor es uno de los dispositivos portátiles que se utiliza para apagar fuegos de pequeña magnitud, o los llamados incendios incipientes. Es muy importante que ustedes tengan presente que el extinguidor no sirve para apagar incendios que sean de magnitudes muy grandes, solamente se pueden apagar incendios que están empezando a nacer. Entonces, para ello vamos a ver cómo está compuesto un extinguidor. Bueno, antes de comenzar a revisar las partes del extintor, es muy importante esta nota. Los extintores portátiles son la primera línea de respuesta a los incendios. Son equipos de primeros auxilios. Es muy importante tener eso presente, ya que si nosotros sabemos utilizar de manera correcta el extintor, va a ser mucho más fácil evitar incendios de grandes magnitudes, y de esta manera podemos también salvar vidas. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que ya nos muestra cómo está compuesto el extintor. En esta diapositiva ustedes ven el extintor, ¿sí?, el cual vamos a nombrar cada una de sus partes. Es muy importante que las tengan presentes, ya que se pueden preguntar en la evaluación, y es importantísimo también, ya que en la vida real ustedes van a poder manejar de manera más eficaz el extintor y van a ser más eficientes al momento de apagar un incendio. Entonces vamos a comenzar. La primera parte del extintor es el cuerpo o contenedor.
La segunda parte es la manija de transporte. La tercera, manija de aplicación. La cuarta, medidor de presión. Pues esto a excepción de los extinguidores de CO2. El seguro, manguera de descarga, boquilla de descarga, orificio de descarga. Estas son las partes que tenemos en un extintor y es muy importante que ustedes la conozcan. Continuemos. Vamos a ver este procedimiento que básicamente nos habla de cómo usar correctamente el extintor. Vamos a ver paso a paso. Por favor, poner mucha atención. Primero, localice un extintor adecuado. Segundo, retire el extintor del soporte. Tercero, quite el pasador de seguridad. Cuarto, pruebe el extintor. Quinto, verifique la dirección del viento. En este quinto paso vemos una imagen donde nos dan un consejo de cómo debemos utilizar correctamente el extintor con base en la dirección del viento. Nunca se haga en contra del viento, por eso está con una X tachada la persona que está utilizando el extintor de esa manera. Siempre uno se debe hacer a favor del viento, tal como lo muestra esa persona en la imagen. Esto nos va a garantizar no quemarnos al momento de que estemos apagando el incendio. Vamos a seguir con el procedimiento. Sexto, aproxímese al incendio. Séptimo, realice una descarga continua. 8. Barra la base del fuego. Con este procedimiento ustedes pueden atender de manera eficaz un incendio y extinguirlo de manera inmediata. Vamos a ver 4 pasos fundamentales que nos muestran en la imagen de la parte inferior de la diapositiva y nos explican muy sencillamente cómo utilizar el extintor. Primero, tire de la anilla. Segundo, apunte a la base del fuego. Es muy importante que si ustedes quieren apagar un incendio, siempre apunten el extintor a la base del fuego, no a la parte de la llama de la parte de arriba, porque no va a ser eficaz al momento de apagar el incendio. Entonces es muy importante siempre a la base del fuego. Tercero, apriete suavemente la maneta. Y cuarto, dirija el chorro de lado a lado cubriendo las llamas. Entonces se debe utilizar el extintor en forma de abanico. De esta manera podemos apagar más fácil el incendio. Con esto terminamos el procedimiento básico para poder apagar incendios y cómo es la forma correcta de utilizar el extintor. Continuemos. En estas diapositivas que se van a mostrar a continuación, vamos a ver el paso a paso de cómo deben ustedes utilizar el extintor de una manera adecuada. Primero, busque el extintor más cercano que sea del tipo adecuado para el incendio que desea combatir. Entonces ustedes, antes de utilizar el extintor, deben garantizar, por ejemplo en este caso, ustedes observan que se está incendiando una parte eléctrica. Ustedes, antes de utilizar el extintor, deben verificar que sea clase C. Si es clase C, nos sirve para apagar ese tipo de incendios. Continuemos. ¿Qué nos dicen más? Dice, retire el extintor del soporte. Por lo general, en las empresas o en las casas, los extintores están colgados. Entonces siempre se debe buscar el extintor que aplique para el tipo de incendio. Por lo general siempre se utiliza el multipropósito, que es color amarillo, que trae para apagar los 3 tipos de incendio: ordinarios,
líquidos inflamables y materiales eléctricos. Entonces, ¿qué nos dice en este segundo paso? Retire el extintor del soporte en donde se encuentra. Si está colgado, levántelo y retírelo. Para los señores conductores es muy importante que tengan el extintor en una parte adecuada y de fácil acceso, para que en caso de que se llegue a presentar un incendio en su vehículo, pues ustedes sepan actuar de manera inmediata y tengan el extintor de manera adecuada. Para eso pueden utilizarlo lo más pronto posible. Muchas veces se utilizan candados asegurando los extintores pues para que no se los roben, pero es muy importante tener a la mano el extintor o la llave del candado para poder abrirlo rápido y poder utilizar el extintor de una manera más eficiente. Tercer paso, quite el pasador. Quite el pasador de seguridad de la válvula. Dele una vuelta a la argolla hasta que rompa la cinta. Esos pasadores muchas veces se dejan para garantizar que el extintor no ha sido utilizado. Entonces, eso es un seguro que se deja. Es muy importante que lo rompan antes de utilizarlo. En esta cuarta fase de cómo utilizar el extintor, nos hablan sobre que debemos probar el extintor antes de utilizarlo. Entonces, ¿qué nos dice? Antes de acercarse al incendio, haga un disparo corto para probar si el extintor funciona adecuadamente. En caso de que el extintor no funcione, no sirva, es muy importante dejarlo acostado sobre el piso e ir en busca de otro extintor que pueda apagar el incendio y que esté funcionando correctamente. Asimismo, se deben hacer los reportes correspondientes a las personas encargadas para evitar que estos hechos vuelvan a suceder. Continuamos. En nuestro quinto paso del procedimiento vamos a ver cómo nos debemos aproximar al fuego. ¿Qué nos dicen? Aproxímese al incendio en la dirección del viento si ello es posible. La ruta de escape debe quedar a sus espaldas. Si ustedes observan, la señora que está apagando el incendio está a favor del viento. En la imagen se observa que en este caso la llama no la toca a ella, lo que permite que no sufra quemaduras graves al momento de que esté apagando el incendio, y va a ser mucho más fácil detenerlo más rápidamente, ya que tenemos un campo de acción bueno y podemos apagar rápidamente el incendio. Tengan en cuenta que la distancia aproximada es de 2 a 3 metros de distancia de la llama donde se está generando el incendio, para poder ustedes aplicar correctamente el extintor y de esta manera apagar rápidamente el fuego. Muy bien, ya para terminar el procedimiento vamos a hablar del sexto y último paso, que es descargar el extintor. ¿Qué nos dice? Descargue el extintor sobre el fuego en una forma continua, accione la válvula a 3 o 4 metros de distancia del fuego y avance hacia él. Es muy importante, señores, que al momento de que ustedes vayan a descargar el extintor, siempre tengan una distancia adecuada. Porque se pide una distancia de 3 a 4 metros. Eso se solicita básicamente para que ustedes no vayan a tener quemaduras al momento de que ustedes estén extinguiendo el fuego. Entonces es muy importante tener una distancia adecuada, y de esta manera podemos garantizar la eficacia en el procedimiento. Con esto terminamos el procedimiento de utilizar el extintor, ya que sería el último paso. Una vez ustedes apaguen el incendio y el extintor pues cumpla su función, es importante que lo dejen acostado sobre el piso. De esta manera indica que el extintor ya no sirve
que es necesario volverlo a recargar, y también hacer el respectivo reporte a las personas encargadas de su empresa para que el extintor tenga otra vez una nueva recarga y vuelva a ser funcional. Entonces, con esta parte terminamos el curso. Espero que les haya gustado y esperamos verlos en próximas oportunidades. Bueno, señores, muchas gracias por haber participado en este curso. De antemano le agradecemos haber confiado en nuestra empresa, LANET, entidad educativa. Esperamos verlos en los próximos cursos virtuales. Cualquier duda o cualquier pregunta estaremos muy atentos. Es importante, por favor, en ese curso virtual, una vez terminemos este video, revisar los videos de apoyo que están en la plataforma virtual, verlos todos, contestar las evaluaciones, los talleres que se van a dejar en este curso y aplicar de manera correcta todo lo aprendido para de esa manera ser eficientes y eficaces en la extinción de incendios. Muchas gracias y esperamos verlos en otra oportunidad.